Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén gozosos y felices como nosotros, disfrutando de este verano tan maravilloso que el Señor nos ha regalado. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. Y hoy quiero contarles, ¿estás preparado para la guerra? Estamos en tiempos de guerra, pareciera que estamos en tiempos de guerra. Y la Biblia dice en Efesios 6, del 10 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerza espiritual maligna en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, resistan hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. La Biblia nos enseña que las luchas a las que a diario nos enfrentamos y que muchas veces nos afectan profundamente no son contra seres humanos. Es decir, no son contra las personas que están a nuestro alrededor, sino contra fuerzas espirituales malignas que están bajo la dirección de Satanás, a las cuales no podemos ver y cuyo propósito es destruirnos. Día tras día estamos envueltos en esa guerra espiritual, aunque generalmente no nos damos cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo en nuestras vidas. Nosotros no tenemos la capacidad ni el poder para vencer estas fuerzas demoníacas, pero tenemos un Dios poderoso que está dispuesto a pelear por nosotros. Y en el pasaje de hoy el apóstol Pablo nos exhorta a buscar en Dios la fortaleza que necesitamos y, usando la imagen de un soldado romano completamente equipado para la guerra, nos insta a ponernos toda la armadura de Dios para resistir al diablo y estar firmes contra sus astutas tácticas, con el fin de que cada día debemos seguir los siguientes pasos. Primero, ceñirnos el cinturón de la verdad. Cristo es la verdad. Juan dice, la palabra de Dios es la manifestación de la verdad. Nos asegura que si permanecemos en esta verdad, seremos totalmente libres. Segundo, protegernos con la coraza de justicia. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Cuando vivimos en esta seguridad, la justicia de Dios constituye una coraza protectora. Tercero, calzarnos con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Tenemos paz con Dios como resultado de nuestra relación con Cristo. Pero esa paz debemos compartirla con los demás. Como dijera el profeta Isaías, cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Cuarto, tomemos el escudo de la fe. Nuestra principal defensa es la fe, pues sin fe, como dice Raulito, es imposible agradar a Dios. Debemos ser constantes en la lectura de la Biblia, pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quinto, tome el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Uno de los puntos más atacados por el enemigo es la mente. A través de ella intenta controlarnos, intenta manipularnos. Si tenemos los ojos en Jesús, que es el autor y consumidor de la fe, podremos rechazar todo pensamiento que no glorifique el nombre del Señor. Yo no digo que a veces no tengamos malos pensamientos, pero no nos debemos dejar llevar de esos malos pensamientos. Debemos atacar inmediatamente nuestros pensamientos. Sexto, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Satanás intentó a Jesús, el Señor respondió en cada ocasión, escrito está, escrito está. Y seguidamente se refería a un pasaje de la Escritura en el cual callaba el diablo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo y enfrentarnos a la tentación con la poderosa palabra de Dios. Recuerden que conoceréis la palabra y la palabra os hará libres.
Ora en el Espíritu en todo momento. La oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano. La oración coloca en su lugar a todas las partes de la armadura espiritual y pone en ella la unción del Espíritu Santo. A unas pocas horas de su muerte, allí en Getsemaní, Jesús dio a sus discípulos este consejo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerden que el espíritu se convierte y que la carne es débil. Si seguimos todos estos pasos, podremos proclamar con autoridad: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos, si estamos con el Señor, ¿quién estará en contra de nosotros? Y aunque el enemigo nos quiera atacar, a nosotros no nos puede tocar porque somos sus hijos, somos escogidos, somos sus amados. Él nos escogió, no nosotros. Él decidió amarnos, no nosotros. Entonces debemos estar siempre fortalecidos con su palabra. Esta mañana quiero pedir grandemente al Señor para que nos ayude en la salud de Mónica, la esposa del pastor Javier, que se encuentra delicada de salud. Mónica, desde aquí un abrazo y la seguridad de que el Señor te va a levantar y que esas plaquetas van a subir milagrosamente. Padre Celestial, vamos a orar. Padre Santo, gracias por la protección que encontramos en tu poder para luchar contra las fuerzas del maligno. Ayúdanos a permanecer vestidos con la poderosa armadura para vivir una vida de paz y de victoria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Los dejo como siempre en compañía de nuestro amadísimo Pastor Joe Jairo. Me lo desarmaste. Creo que lo desarmé. Bueno, no importa, yo lo arreglo. Bueno. Bueno, espero que todos puedan escucharme súper bien, que todos estén muy bien, que todos estén animosos, con fe, y como decía Cielo, usando esa armadura poderosa que el Señor nos dio, porque lo que tenemos, hermanos, es la fe, y Pablo de alguna manera trató de enseñarnos cómo usar esa fe, mirando el ejemplo, como bien lo explicaba Cielo. Bueno, entonces, porque es que es importante, ¿no? Es importante que entendamos, y yo vuelvo, insisto con esto, los tiempos que estamos viviendo. Estamos en una verano tremendo, una sequía tremenda, donde los efectos ya se están viendo considerablemente. Y de pronto mucha gente no ha cogido conciencia sobre esto, sobre el uso de la energía, sobre el uso del agua, sobre aprovechar todos los recursos como el Señor nos los ha dado y no derrochar, porque aunque usted tenga plata, la plata no hace que el agua brote. Aunque usted tenga salud, los recursos naturales no por eso van a darse, y si no hay agua, si no hay, pues el alimento escasea y todo se pone más caro, y entonces pues vienen muchos más problemas. Bueno, espero que hayan recibido la invitación a unirse y que lo hayan tenido en cuenta, que hayan leído la invitación y entonces entiendan más o menos de qué se va a tratar el tema de hoy. Y como hago siempre, me gusta dar una introducción y me gusta enseñar cómo es que podemos entrar de una manera mucho más efectiva al estudio de la palabra, y es cuando cogemos toda la palabra, toda, no un versículo ni otro de aquí, no, sino toda, entendiendo un contexto y también entendiendo el contexto en el que está escrito cada libro, cada carta. Podemos darnos una mejor y más amplia idea de lo que el Señor realmente nos quiere enseñar sobre Él, sobre su carácter, sobre cómo es que opera el Espíritu Santo en nosotros, sobre cómo Él operó antes y ahora opera. En fin, entonces podemos ir armando la idea completa. Amén. Entonces, por eso hoy voy a hablar de cómo la presencia de Dios provee de poder a las personas que hemos creído en lo que Él es, en lo que Él dice, en lo que Él ha hecho por toda la humanidad. Y esto cada uno es libre de decidir si lo cree o no. Cada uno acepta o no lo que Dios enseña, y la única manera en que Dios enseña es a través de la Biblia, y la gente puede decir lo que quiera, pero es la manera en que Dios ha hecho que todos entendamos o queramos saber
sobre Él, y es a través de la Biblia, porque no hay otro libro, hermano, con el respeto que todos me merecen, no hay otro libro que destaque a Jesús como Dios hecho hombre. Hablan de Jesús como profeta, hablan de Jesús como maestro, hablan de Jesús como un hombre dotado, pero no hablan de Jesús como Dios hecho hombre, Dios que vino. Y la Biblia da testimonio desde tapa a rabo de eso, de que Dios es el perfecto hombre que se hizo hombre, que encarnó en Jesús, en la persona de Jesús. Y entonces la Biblia, cuando uno la estudia, y con el respeto de todos, yo ya llevo un tiempo considerable estudiándola, aproximadamente unos 33 años, pues me doy cuenta de que, primero, no es la cantidad de tiempo lo que de pronto me capacita para enseñar, aunque sí me ayuda a entender, pero me considero todavía muy en pañales para seguir aprendiendo y enseñando la palabra de Dios en la medida en que me es posible, en que Él lo quiere que yo lo haga. Muy bien, entonces la presencia de Dios provee de poder, y como siempre he dicho e insistido cada vez que comienzo a enseñar algo sobre la Biblia, entonces, y lo dije antes, es muy importante tener en cuenta toda la Biblia, todo su contenido, para darle un mejor contexto a cualquier tema que se quiera tratar. Porque ambos testamentos, tanto el nuevo, el viejo como el nuevo, son complemento el uno del otro. La Biblia dice que lo que no fue revelado en el antiguo fue descubierto en el nuevo, pero el viejo ya daba avisos sobre lo que es el nuevo, y el nuevo aclara sobre lo que es el viejo. Entonces es chévere, es bueno estudiar los dos y darse cuenta qué significa todo. Y aún en este tiempo, que es donde la gracia de Dios, porque estamos en el tiempo de la gracia es el amor de Dios que se ha hecho manifiesto, y los que creemos a Dios, no en Dios, sino a Dios, que recibimos ese amor inmerecido de su parte, es importante que veamos atrás para comprender muchas cosas como la que de pronto hoy voy a tratar. El poder de Dios está en nosotros. ¿En quién en nosotros? Los que creemos a Dios y que por fe, escuche, por fe, la fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe es creer, aunque no lo veo, entiendo, lo acepto, creo que es de Dios y recibo de Dios y vivo lo que Dios me quiere enseñar, porque es la manera en que a mí me va a dar paz, me va a dar entendimiento, me va a dar seguridad de que la vida no es solamente esto, y de que hay una vida que Él nos está prometiendo mucho más allá de este cuerpo. Amén. Entonces, es importante entender. Ahora, todos tenemos fe, y la Biblia lo dice. Dios a cada persona le dio un grado de fe. O sea que si usted tiene fe, si usted no cree, hermano, pues también tiene que tener fe para no creer. Y eso es un gran grado de fe. Amén. Entonces, pero uno puede usar la fe como la quiere. Ahora Dios dice, la fe en Él, la fe en Jesucristo, porque es Él hecho hombre. Amén. La fe en lo que ellos hicieron, Dios mismo hizo a través de su persona en carne por toda la humanidad. El poder de Dios está en nosotros, y ese poder es del que habla el Viejo Testamento en algunas ocasiones como la diestra del Padre, la diestra de Dios. Amén. ¿Y quién es la diestra de Dios? Recuerden que Jesús está sentado a la diestra de Dios. O sea que el poder de Dios es Jesús, es su esencia manifiesta, y lo que hoy podemos llamar Espíritu Santo, porque lo enseña la Biblia de esa manera. Ahora, ese Espíritu Santo nos fue provisto por la resurrección de Cristo, es decir, Jesús, Dios hombre, el Salvador del mundo, muere, paga por las culpas de cada uno, pero resucita, y resulta que Él es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? No es un nombre, el Cristo es el Redentor de la humanidad. El Cristo es la promesa de Jesús, del Dios hombre, como la presencia de Dios eternamente en los que han creído el Evangelio. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos hablando del que murió en la cruz y del que resucitó venciendo el pecado, la muerte y a Satanás. Amén.
Entonces, por eso cuando uno lee en la Biblia Jesús, o cuando habla del Cristo, o cuando habla de Jesucristo, pues entonces ahí tenemos un contexto ya. Y está hablando entonces o del Salvador del mundo, que no ha muerto, o está hablando del que murió y resucitó, o está hablando del que resucitó victorioso, el que redimió la humanidad, cuando solo habla de Cristo. Ahora bien, no todos los creyentes, no todos están gozando de ese poder. Muchos predicadores, por ejemplo, muchos maestros, entre comillas, han confundido ese poder para usarlo, según ellos, a su antojo y no al contrario. Es decir, ellos son capaces de decirle a la gente, venga este día o tal fecha que van a haber milagros. O sea, ellos usan el poder de Dios. Lo programan. Ellos no son usados por Dios, sino que ellos usan el poder de Dios de la manera que ellos dicen que está disponible para ellos. Entonces el poder de Dios no funciona de esa manera, aunque Dios puede hacer lo que quiera. Pero cuando uno lee toda la Biblia, se da cuenta de que Dios usa a la gente que se dispone para su gloria, a su manera, conforme a su potestad. El Espíritu Santo nos fue provisto por Cristo, y el Cristo es la promesa de Jesús como la presencia de Dios eternamente en los que han creído al Evangelio. Ahora bien, entonces, cuando el Espíritu a través de los creyentes, es decir, el poder de Dios para que Dios lo manifieste, se manifiesta por su Espíritu a través del que está aprendiendo a depender de Él. Y Dios lo usa como Él desee, cuando Él desee y sobre quien Él desee, porque Dios es soberano. ¿Y qué es la soberanía? Dios determina, según su sabiduría, su ciencia, su poder, su gloria, su amor, su misericordia, todo lo que Él es, Él determina cómo es que va a operar. Amén. Que eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros somos egoístas por lo general. Nosotros cuando vamos a usar, por ejemplo, cuando vamos a orar por alguien, nos es más fácil orar por aquel que nos cae bien o que no conocemos de pronto, pero que no nos ha hecho nada, que de pronto nosotros cuando alguien nos ha hecho algo y entonces orar, Señor, bendícelo y ten misericordia y ayúdame a servirlo, pues esa clase de oraciones ya como que es más distante, porque no somos Dios. Amén. Ahora, por esa razón, entonces es que voy a comenzar citando un pasaje muy interesante del Viejo Testamento, hermanos, porque aunque es difícil, es duro ver estas cosas en el Viejo Testamento, si uno entra en todo el contexto bíblico se da cuenta del por qué Dios permitió cosas como la que vamos a leer hoy. Amén. De hecho, haciendo un paréntesis, en estos días alguien me preguntaba, decía, pero ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios permitía tantas muertes? ¿Por qué Él mandaba a sus hombres a acabar, por ejemplo, con pueblos completos? Y es difícil entender la razón y aceptarla, pero Dios es soberano, primero. Segundo, Dios conoce todas las cosas, aún antes de que sucedan. Amén. Y tercero, porque Dios tiene un amor especial por aquellos que son el objeto de su amor. En el Viejo Testamento el objeto del amor de Dios era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento el objeto del amor de Dios especial es por aquellos que han creído en Él, que por fe reciben la promesa y viven conforme a lo que Él está enseñando. Ahora, ¿Dios tiene misericordia para todos? Claro, porque el sol sale para todos, por ejemplo. La lluvia cae para todos, la tierra da alimento para todos. ¿Amén? Pero una cosa es que Dios tenga un amor especial por los nacidos de Él, de la promesa del Espíritu Santo, y otra cosa es el resto de la creación. No es lo mismo tener el hijo propio al hijo del vecino. ¿Amén? Ahora, vamos entonces a la Escritura en el Viejo Testamento, y vamos a hablar de Números, en el libro de Números, capítulo 16, Números 16 del 28 al 31. Y yo sé que muchos ya conocen esta historia, pero vamos a refrescar. Y dice así, y Moisés, la voy a traducir, la voy a leer en la nueva versión internacional. Y Moisés les dijo,
Esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias, y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. Ahora, déjenme añadir algo aquí antes de continuar, porque a veces estamos acostumbrados a pedirle señales a Dios y entonces nosotros determinamos el efecto de esas señales. Es decir, Señor, si tú quieres que yo compre un carro, entonces muéstrame el carro que he de comprar. Entonces el Señor de pronto permite que uno vea una camioneta lujosa, bien bonita, y un carrito más pequeño, allí que no reúne los requisitos de la otra, pero esta vale muchísimo más, casi el doble de lo que vale este otro. Y entonces uno decide, Dios, si tú quieres que yo compre este carro, pues me vas a dar la plata. Entonces fíjense, ya le vamos poniendo las condiciones a Dios. Y si no quieres que yo compre este carro, entonces voy a tener la plata para comprar el otro, ¿sí? Y resulta que de pronto me abrieron un crédito y me dan para comprar el carro más costoso. Dios quería que yo comprara ese carro. Pero fíjense que aquí Moisés dice específicamente algo que nadie se esperaba. Amén. No depende de Moisés, no depende de su determinación, no depende del deseo de él, no depende de pronto me quiero desquitar y Dios se los va a tragar. No, aquí dice, si pasa esto, pues no es mío. Pero si pasa esto otro, y resulta que Dios ya le había dicho a Moisés, si usted lee atrás. Entonces Moisés no está hablando a ver si suceden las cosas, sino que Moisés está hablando con fundamento, por algo que Dios ya le dijo que iba a pasar. Amén. Entonces todos sabemos la historia de Moisés y Aarón, personajes que son destacados en la Biblia porque Dios los escogió a su entera bondad, a su entera determinación para misiones realmente impresionantes en su plan de enseñarse él a los hombres. Moisés, quien es tipo de Jesús en cuanto al libertador del pueblo, y Aarón, también tipo de Jesús, en cuanto al sumo sacerdote que intercedía por el pueblo para el perdón de sus pecados. Ellos fueron escogidos para estas funciones. Ahora, ambos en conjunto muestran características de Jesucristo. Ellos eran los únicos, escuche, los únicos autorizados por Dios para presentarse ante Él en sus respectivos oficios. Nadie más podía hacerlo. Nadie más podía hacer como Moisés y ir a consultar a Dios para cómo hacer las cosas. Nadie más podía ejercer el sacerdocio de intercesión por los pecados, sino Aarón. Amén. Entonces eran los únicos autorizados por Dios para presentarse ante Él en esos respectivos oficios. Nadie más, sino solo Moisés tenía ese privilegio, aunque todos gozaban del favor de Dios. Es decir, lo que yo voy a hacer a través de ellos va a ser en beneficio de ustedes. En aquel tiempo, el hombre era juzgado por sus pecados. Recuerde que estamos en el Antiguo Testamento. Amén. Es decir, si un hombre pecaba y dependiendo del pecado, debía hacer un sacrificio especial o era tratado de una manera especial. Eso no sucede después de Jesucristo. Hoy, a diferencia, estamos siendo observados bajo la gracia. En otras palabras, y mire lo bondadoso de la gracia. El amor de Dios ha provisto para el perdón de los pecados en Jesús. Recuerden, siempre lo recalco, Jesús es el Dios hecho hombre. Lea por favor Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y ahí describe, aunque en más partes de la Biblia podemos encontrar, pero ahí está específicamente que Él se hizo hombre. Amén. Y entonces, ¿cuál era la misión de Jesús?
Jesús quiere decir Salvador del mundo, Dios salvando al mundo. Entonces el Salvador del mundo, Él, porque Él no tuvo ni mancha ni pecado, Él podía presentarse como sacrificio perfecto ante Dios. Él es el Cordero perfecto. Hay que estudiar entonces, para poder entender bien esto de los sacrificios y el perdón de los pecados, hay que estudiar el Viejo Testamento. Amén, porque desde allá viene esta simbología y esta realidad de Dios para el perdón de los pecados. Entonces Jesús se presenta, Él es el Cordero perfecto, pero Él muere por los pecados de toda la humanidad. A Él le es imputado. Él paga sin tener que pagar, sin ser Él el culpable. Él paga por los pecados de todos los demás, el suyo, el mío, el de todos. ¿Amén? El problema es que la gente no lo sabe, o lo sabe y no lo acepta, no lo cree. Entonces Él vence a Satanás, el pecado y la muerte. ¿Qué es eso? Las consecuencias del pecado son con muerte eterna. Él paga, entonces somos liberados de esas consecuencias y entonces entramos en esa cobertura de Él. Él nos cubre y Dios lo que mira en nosotros es a Cristo, al Cristo que pagó por nosotros. Amén. Es una vestidura nueva que Él nos da. Entonces los que se acogen a esta verdad de Dios entran a ser parte de esa familia de Dios, entran a ser parte, como hablaba Cielo en la introducción, del cuerpo de Cristo, entran a ser parte de esa protección de Dios. Amén. Así que escucha bien, porque también hay cristianos que piensan que el juicio final es donde todos vamos a ser juzgados y resulta que ya la humanidad fue juzgada en la cruz. El que cree será salvo y el que no cree ya está condenado. Amén. El pecado ya fue juzgado en nosotros a través de Cristo. El que no acepta a Cristo va a tener que ser juzgado por su propio esfuerzo, por sus propias obras. Imagínense ustedes, ¿quién se justifica ante Dios? Nadie, porque todos teníamos pecado. Entonces ese pecado ya fue puesto en la cruz y fue derrotado, pero solo aquellos que entienden, abrazan, creen en esta verdad que Dios manifestó, son justificados por la gracia, por el amor de Cristo. Ellos aprenden que el pecado no es su amigo, no trae nada bueno. Aparta a la gente de Dios y los lleva por el camino errado. ¿Sí? No confundamos, porque no significa entonces que ya somos perdonados, podemos vivir como queramos. No, porque si usted entiende el amor que hay detrás de esto hacia usted, usted entiende que el pecado no es para nada algo que usted pueda acariciar, que no le conviene, que eso tarde o temprano o lo mata o lo aparta de Dios o lo hace sentir a usted mal o etcétera, lo lleva por el camino equivocado. Amén. Entonces usted, como entiende el amor de Dios, sabe que lo que Dios le enseña es para su bien y usted se acoge a esa verdad y entonces resiste a la tentación con el poder de entender la palabra de Dios. Amén. Estas personas que abrazan esta fe, que colocan su fe en esa verdad de Dios, entienden que la Biblia es la palabra de Dios manifiesta como única fuente de sabiduría para que sus vidas cobren vida eterna y sean llenos de esa esperanza de que la vida no termina con este cuerpo. Somos despegados de este cuerpo y somos llevados para recibir un nuevo cuerpo perfecto. Amén. O sea, no se deteriora, no sufre corrupción, no va a saber lo que es tristeza, lo que es cansancio, lo que es enfermedad, lo que es maldad. Y con esta verdad pueden caminar en la santidad que los aparta del pecado. Es decir, tu palabra es santidad. Si yo uso la palabra de Dios para vivir mi vida, entonces estoy caminando en santidad. Es sencillo. Es sencillo decirlo, la dificultad viene dominar la duda, dominar el deseo personal para poner la palabra de Dios como primicia en las vidas. En la escritura que cité al principio, hermanos, que espero usted la recuerde, que está allá en Números capítulo 16, versículo 28, amén, está sucediendo que unas personas se levantaron contra Moisés y Aarón, creyeron que ellos estaban usurpando un lugar que no les correspondía, pero a su vez esto implicaba que cualquiera de ellos podía ocupar esas posiciones. O sea, eso no es privilegio solo suyo, yo también, yo soy capaz. No entendían el oficio del sumo sacerdote, no creían que necesitarían un intermediario porque sus obras
eran suficientes. Esas personas que la Biblia dice eran Datán, Coré y Abiram, incitaron a la gente contra los hombres que Dios había escogido, contra Moisés y Aarón, y consiguieron que consiguieron que 250 o más personas los siguieran y retaron todos a Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron estos hombres, Moisés y Aarón? Ellos acudieron a Dios, ellos no se pusieron de bravos, de orgullosos, de soberbios, a decir, sí, pues venga contra nosotros y vamos a... No, ellos fueron a Dios, como deberíamos hacerlo todos. Todos deberíamos acudir a Dios de inmediato cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la amenaza, cuando viene el temor, cuando viene la angustia. ¿A quién vamos? A Dios, vamos a Dios, estamos en la presencia. Usemos esa presencia, metámonos allí y hablemos con papá. Amén. Y estos acudieron a Dios para manifestarle todo lo que estaba aconteciendo. Y por supuesto, Dios les dio el paso a seguir, que fue lo que hicieron Moisés, y lo expresó inmediatamente al pueblo de Dios. Es lo que vemos en los versos citados. Amén. Ahora, los hijos de Coré, uno de los hombres, se salvaron y fueron los que Moisés más tarde, en el tiempo de David, escribieron algunos de los salmos. Ellos fueron parte del culto, lo cual revela la misericordia de Dios sobre la humanidad. Ellos no fueron hallados culpables, ellos fueron apartados y Dios los usó. Amén, porque Dios es soberano. Pero Datán, Abiram y los coreitas, es decir, el resto de esta gente, sí fueron tragados por la tierra. Ahora, lo increíble de todo esto es que ese pueblo ve esto, entiende lo que está pasando, ve que Moisés habla y dice, él no dice Dios me dijo que dijera esto, pero él dice lo que Dios ya le había dicho, amén, y ve que eso sucede, exactamente lo que Moisés dijo que iba a suceder, sucede. Pero usted sigue leyendo y se da cuenta que este pueblo no aprendió sobre lo que vio. Porque al día siguiente dice allí en el versículo 41, estamos en Números 16, versículo 41 al 45, y dice, sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, es decir, de inmediato, al otro día, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo, y el tabernáculo es la presencia de Dios, lo que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo, que era la promesa de Dios, yo voy a estar con ustedes, y eso fue lo que pasó. Entonces el tabernáculo simbolizaba esa presencia de Dios, y ellos voltearon a mirar y vieron que allí la nube había cubierto el tabernáculo y que había aparecido esa gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo, otra vez van a la presencia del Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón hicieron lo que usted y yo debemos hacer cuando alguien viene a amenazarnos. Cayeron rostro a tierra. Amén. Esa es la actitud que debería tener toda persona que lidera o enseña a otros sobre la palabra de Dios. Caer ante la presencia de Dios buscando su justicia perfecta. Ahora, en el versículo 46 dice, y Moisés le dijo a Aarón, y mire, aquí esto es algo poderoso, hermanos. Moisés, que sabe, que entiende, oye la voz de Dios. Pero Moisés, que sabe que Dios es misericordioso, le dice a Aarón, que es el sacerdote, el sumo sacerdote, le dice, rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos
y la plaga ha comenzado. Entonces esto es bien interesante, hermanos, bien interesante. Moisés sabe que hay una manera de apaciguar la ira de Dios. Ahora, ¿por qué le dice Moisés a Aarón, vaya, queme incienso? ¿Sí? Y ya lo vamos a descubrir. Pero lo interesante es que ese incienso, cuando fue preparado y quemado, fue llevado entre el pueblo. Ya Dios había comenzado a aplicar su justicia por medio de una plaga. No sé, esto puede que la gente lo vea coincidencial, pero Dios no cambia y Dios actúa y Dios quiere manifestarle a la humanidad que Él es Dios. Pero recordemos hace unos años atrás, cuando estuvimos en pandemia, cuántas personas murieron por una plaga, creada o por los hombres o no. Recordemos que el mundo está manipulado por Satanás, el sistema del mundo, el sistema de vida del mundo. En ese sistema no encontramos nada de misericordia, ni de amor, ni de nada, ni de justicia. Amén. Entonces, pero sobrevivimos algunos, otros murieron. ¿Y por qué Dios permite estas cosas? ¿O por qué Dios a veces hace estas cosas? Porque Dios quiere llamar la atención de la gente. Porque la gente se ha apartado de Él. Porque la gente cada vez más quieren menos oír de Dios. Y quieren más vivir detrás de lo que el mundo le ofrece. Placeres, inmoralidad, fama, dinero. Y no es que el dinero sea malo, hermanos, pero el amor al dinero es lo malo. ¿Sí? Necesitamos el dinero para vivir, necesitamos el dinero para disfrutar cosas, pero no podemos vivir para el dinero creyendo que el dinero lo es todo. Y usted ve que hoy eso es lo que prima, el amor al dinero, y el amor al dinero corrompe. Eso hace que la gente cambie. La humanidad no había pasado por muchos siglos por una plaga como la que recientemente nos invadió y que todavía sigue manifestándose en muchos. Como le digo, usted puede creer o no, usted puede otorgarle eso al hombre, pero eso viene de un solo punto y es la maldad. ¿Amén? ¿Y quién es el autor de la maldad? Ahora Dios permite que esto suceda para que la gente voltee a mirarlo a Él. Y que yo recuerde, en ese tiempo, hace 3 años, cuando vino la pandemia, la gente se volvió muy espiritual. Como cuando las Torres Gemelas en Estados Unidos, la gente se volvió muy espiritual. Como cuando viene un desastre de magnitudes impresionantes, la gente se vuelve muy espiritual. ¿Qué es muy espiritual? Enseguida acuden a lo que no ven, como si estuviera ahí, como si lo estuvieran viendo, porque creen que existe. Ahora, como he dicho, en todo el contexto bíblico, usando ahora el Viejo Testamento, podemos encontrar la manera en cómo nosotros podemos oponernos a esa clase de plagas o detener cualquier otra cosa que quiera surgir. Y mire, aunque Moisés aquí usó el incienso, y esto es muy gráfico porque lo vamos a entender, también hay otras maneras en nuestro tiempo. Moisés supo lo que Dios quería, porque Moisés conoce la historia del pueblo, conoce lo que cómo Dios instruyó a su pueblo, conoce lo que Dios le dijo al pueblo que hiciera en cada cosa. Amén. Por eso Moisés rápidamente recuerda lo que Dios había enseñado y le dice a Aarón, haz esto. Rápido, toma tu incensario y ponle incienso, toma carbones encendidos del altar y colócalo sobre el incienso. Ahora, si usted va a Éxodo capítulo 30, todo ese incienso en el capítulo 30 debe despedir un olor aromático, fragante. Recordemos que es Dios quien enseñó a los israelitas, a los sacerdotes, el que da las instrucciones a Moisés sobre cómo debía construirse primero ese altar, cómo hacer el incienso y quién debería quemarlo y cada cuánto o en qué ocasiones. Y eso le correspondía entonces solo al sumo sacerdote. Amén. Dios se lo revela a Moisés, le dice cómo hacerlo, cuándo hacerlo, para qué hacerlo, porque es lo que a Dios le agrada. Y entonces Moisés recuerda esto y le dice a Aarón, que tiene el oficio, Moisés no lo hizo, recuérdese de esto, lo hizo ¿quién? El sumo sacerdote, le dice que lo haga porque esto es lo que Dios quiere.
Entonces, ¿qué representa ese incienso, hermano? Ese incienso representa la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee, por eso le digo, toda la Biblia, encuentra que Él es el sacrificio agradable a Dios. Él es como el incienso aromático para calmar la ira de Dios, Jesucristo. ¿Amén? Por eso Jesucristo está en el Viejo Testamento, pero hay que buscar. Es el olor agradable a Dios, el único que complace en justicia y amor a Dios. Jesús es la justicia perfecta de Dios. ¿Amén? Y el incienso representa esa justicia. Ahora bien, el incienso, por favor léase el versículo 30 de Éxodo. Ahora bien, el incienso debía contener otras cosas que harían que fuera santo y puro. Amén. En la búsqueda de los significados de los componentes, porque usted va a encontrar allí unos componentes, podemos encontrar algo que es verdaderamente sorprendente. Permítame llevarlo allá. Vamos por favor, Éxodo capítulo 30. Apunte la referencia, abra su Biblia, lea cuando tenga el tiempo. Amén. Coteje lo que le estoy diciendo. No deje que le metan los dedos a la boca, por favor, para que su fe realmente crezca, porque esto es la palabra de Dios. Éxodo 30, y vamos a leer, versículos 34 al 36. Y dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, todo en cantidades iguales. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo, en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Ahora, recuerde, en Números, después de que la gente murmura, ¿qué es lo que hace Moisés? Va al tabernáculo. Amén. Allí, en el tabernáculo, era que Dios se encontraba con Moisés. La presencia de Dios estaba allí. Moisés recordó esto que había recibido, instruye a Aarón lo que tiene que hacer, y Aarón hace lo que Moisés le está diciendo. Entonces, ¿qué es lo sorprendente? Por ejemplo, cuando usted, que es curioso y no se queda con lo que lee, sino que va un poquito más allá, y le aconsejo que lo haga. ¿Y cómo ir? Búsquese diccionarios, concordancias. Yo uso una Biblia, tengo varias Biblias físicas escritas, libros, amén, pero también tengo otros libros que son concordancias exhaustivas, comentarios, pero aquí en el computador yo lo que tengo es una Biblia electrónica donde tengo muchas versiones, tengo muchos comentarios, muchos diccionarios, muchas concordancias, donde puedo inclusive buscar el origen de las palabras en el idioma original, es decir, el significado original. Entonces por esto yo estoy hablando de esto que es tan interesante. Entonces, por ejemplo, en los ingredientes que acabo de leer, que son especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático, ¿qué es esto? Estacte, ¿qué es? Hay revelación de Jesucristo. Por ejemplo, estacte. Esta palabra es usada, o sea, la raíz, la misma palabra en el idioma original es usada de la misma manera cuando el profeta profetiza o cuando, por ejemplo, el predicador predica. Ahora, recordemos, no son cualquier conjunto de palabras, como hoy lo hacen muchos. Voy a profetizar y entonces le dicen a una cantidad de cosas. No, el profeta era escogido por Dios, el profeta era dotado por Dios, el profeta hablaba lo que Dios le decía, no se inventaba cosas. Lo mismo el predicador, hoy hay predicadores de toda la naturaleza, pero el predicador habla y enseña, ¿qué? La palabra de Dios, no lo que él quiere. ¿Ven? No son entonces cualquier palabras, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo
que son reveladas por el Espíritu Santo, que son dadas por Dios. Ahora, por favor, entienda que no estoy diciendo que eso significan esas palabras, sino que son el uso de las palabras, las mismas raíces de las palabras que se usan para describir esas acciones. Amén. Entonces, estacte, sí, la estacte es como una resina, pero son usados de esta manera en otras palabras. Cuando un profeta profetiza, está hablando de estacte, la raíz. Amén. Cuando un predicador predica de parte de Dios, entonces está usando el estacte. Amén. El otro ejemplo, por ejemplo, es la uña aromática. ¿Qué es la uña aromática? Ahora, en el original, obviamente la uña aromática es como una hierba, como una mata, una planta, pero en la traducción esa palabra significa león. Ahora, todos sabemos que la Biblia define a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Entonces, si usted ve aquí, está mirando a Cristo. Y gálbano aromático, que es en realidad una sustancia semejante a la grasa, que la produce una planta y que arroja un aroma agradable. Amén. Los ingredientes que Moisés le dijo a Aarón para el incienso con el fin de expiar el pecado del pueblo. Amén. Porque ya la mortandad había comenzado como consecuencia de un pueblo que rumora contra Moisés y Aarón. Entonces hay que tener cuidado también usted lo que habla, hermano. Mire, si usted cree o no que una persona es escogida por Dios, yo le sugiero, créale a Dios y ponga todo en términos de Dios y permita que Dios devele quién es quién. Amén. Si realmente una persona ha sido escogida para un oficio de Dios o no. Pero deje que Dios lo haga. Usted no se ponga a oponerse porque no le parece cómo habla, cómo luce, cómo etcétera, sino que usted pídale a Dios que Él muestre el corazón. Ahora, dos tipos de Jesucristo hay, cada uno en una función diferente. Y antes de continuar, si conseguimos estos mismos ingredientes, si usted es capaz de hacer esto, puede que sirva para detener una plaga en su casa. Pero el valor de esto radica en cómo Dios todo lo ha hecho a través de Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento, Jesucristo no ha sido revelado como Jesucristo o como el Mesías, pero estaba allí. Recuerde que Juan, en el Evangelio, capítulo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, más adelante vemos que ese verbo fue hecho carne y manifestado como el Hijo de Dios, pero ya existía. Entonces, pero Jesucristo no está en el Viejo Testamento. No en el nombre, pero sí en las acciones. Jesucristo allí en el Viejo Testamento no fue revelado como el Mesías o el Señor o esto o Jesús. Sin embargo, encontramos simbología, tipos, señalamientos a Jesucristo, quien representa la gracia del Padre hacia la humanidad. Ahora, en el tiempo de la gracia en el que nosotros nos encontramos, podemos llegar al Padre por la mediación de Cristo. Amén. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, Hebreos 10, 19 al 22, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, no hay otra sangre, no hay otro nombre, mediante la sangre de Jesús, Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, eso quiere decir Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Los que conocemos la Biblia entendemos, el lugar santísimo es la presencia de Dios misma. 20, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Recuerde que antes había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ese velo fue roto en el mismo momento de la muerte de Jesús, el Dios hombre, del hombre. Eso significa que nos dio entrada al lugar santísimo. Y tenemos además, dice el versículo 21, un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe en Él, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Todo esto es el
descubrimiento de todo el proceso que se hacía por medio de los sacerdotes en el Viejo Testamento para poder hacer sacrificios por el perdón de los pecados. Entonces aquí Cristo ya lo hizo. Él ya lo hizo todo. Él es como si ya hubiésemos pasado por esos procesos que hacían los sacerdotes. Él es el sacerdote. Ahora entonces, la entrada al Padre está libre a través de Jesucristo, pero eso solo se logra mediante la fe en Él. Amén. En otras palabras, este es el plan de Dios. Que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, que padeció como ofrenda agradable a la justicia de Dios para el perdón de los pecados de aquellos que crean, que reciban su verdad, no la verdad de los hombres, no los procesos de los hombres, su plan, el plan de Dios, el deseo de Dios, y lo abracen como propio y lo hagan suyo. Jesús pagó por cada persona en el mundo. Él asumió el castigo para que nadie se pierda y puedan tener la esperanza de vida eterna. La vida no termina con el desprendimiento de nuestro cuerpo, hermano. Pero además tenemos acceso al Padre porque es lo que Jesucristo logró en la cruz. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de la santidad de Jesús. Y eso también lo enseña el versículo, el capítulo de Éxodo 30 que hemos estado leyendo. Mire el versículo 36, Éxodo 30, versículo 36. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo, le dice Dios a Moisés. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado. No hay otro, no puede haber otro, ni trate de suplantarlo, como dice el versículo 37. Amén. Es como Dios dice, no como usted crea o pueda creer, o como le digan que es. Es como Dios dice, y aquí les está diciendo el versículo 37, y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. No hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay fulana, fulano, ni esto. No hay tradición, no hay sacrificio diferente. Es como el Señor dijo. Solo Jesús, el incienso agradable a Dios, produce el poder de protección y seguridad de todo. Usted puede haber sido enseñado toda su vida, hermano, pero esto es revelación si no lo había encontrado antes. Es como Dios dice. Usted manda en su casa, usted es jefe en su casa, y es como usted dice, no como dice el vecino. Amén. Porque usted es el que sabe. Es lo mismo, Dios es soberano. Dios toma la determinación. ¿Y por qué? Porque Él es Dios, Él es el creador. Y cuando se coloca a otro en lugar de Jesús, en lugar del incienso que Dios dispuso, entonces ¿qué pasa? Mire el versículo 38, Éxodo 30, 38. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, será eliminado de su pueblo. Quien coloque cualquier otro Dios, léase los 10 mandamientos, Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te hagas imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para postrarte ante ella y adorarla. Porque yo soy Jehová celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el segundo mandamiento. Léalo, Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. Amén. Así que Dios está diciendo, yo soy, no hay otro, no lo iguale, no quiera ponerse, no cree en otro. Amén. Cuando Pedro, escuche, negó a Jesús, su amor, el amor de Jesús por Pedro, fue suficiente para que el Padre tuviera misericordia de Pedro y Pedro tuviera vida. Pero eso no pasó con Jesús, con Judas Iscariote, quien también traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas, pero a diferencia de Pedro, Judas Iscariote quiso suplantar la justicia de Dios, que es a través de Jesús, por la suya propia, y perdió la esperanza de la vida eterna. Él no recibió el amor de Dios, él no aceptó que Dios lo perdonaba. Él dijo, yo tengo que pagar, y se quitó la vida. Amén. Pedro no. Pedro también traicionó a Dios, lo negó 3 veces,
Pero Jesús lo miró y yo, hermano, siempre pienso en esa mirada, a pesar de que Jesús está siendo arrestado. Jesús sabe para dónde va. Jesús sabe, ya sabía que Pedro lo iba a traicionar, pero Jesús lo voltea a mirar y la sola mirada produjo remordimiento, produjo arrepentimiento en Pedro y Pedro siguió a Jesús. Ahora, si estamos entendiendo bien el mensaje, cada vez que usamos el incienso escogido por Dios, cada vez que vamos con el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, cada vez que oramos en el nombre de Jesús, cada vez que enseñamos o profetizamos conforme a la palabra a Jesús, porque Él es el Verbo, si todo lo hacemos bajo la conciencia de la presencia de Jesús en nuestras vidas, entonces veremos su poder en acción. La presencia de Dios provee poder. Aun cuando no se manifieste lo que queremos en el momento en que queremos, cuando usted ora por un enfermo, cuando usted ora para que llueva y no llueve, cuando usted hace todo en el nombre del Señor, pero no sucede en el momento que usted quiere, no significa que Dios no esté obrando con su poder. Recuerde lo que significa la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No es al contrario, no es la garantía de lo que se ve y la certeza de lo que va a esperar porque lo estoy viendo. No, la fe es esperar en Dios aun cuando no se ve. Es obrar conforme a su voluntad aun cuando no se sienta que se hace. Aun cuando sus ojos no vean que se realiza. Cuando usted obre en el nombre de Jesús, el Redentor, el Salvador del mundo, el que es la justicia de Dios, el olor agradable a Dios, y debería ser todo lo que usted haga, amén. Cuando usted obre, haga algo, y debería ser todo lo que usted haga, no olvide que parte de ese incienso es el aroma agradable para Dios. Es la alabanza expresando gratitud. Es la exaltación de su obra maravillosa, de su poder actuando, de su presencia en todo lo creado por Él. Aarón tomó el incensario tal como le indicó Moisés. Se colocó en donde, en medio de su pueblo. ¿Quiénes? Los vivos y los que estaban muertos, los que estaban muriendo. Y dice la Escritura que así detuvo la mortandad. Si usted habla de Jesús, si usted conoce a Jesús, así detiene la muerte eterna por el causa del pecado y obtiene vida eterna. Aarón simbolizaba lo que nuestro sumo sacerdote Jesús vendría a hacer, que era detener la mortandad por la incredulidad. Léase por favor el capítulo 10 de Hebreos. A la izquierda, aquellos muertos por los que ya no se podía hacer nada. A su derecha, aquellos que serían salvos por el uso del incensario. Izquierda y derecha. Recuerde que va a haber una separación de ovejas. La Escritura testigua de Jesús en capítulo 3 de Juan, versículos 17 y 18. Jesús es el incienso agradable a Dios. Juan 3, 17, 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Jesús quita el pecado del pecador, viene al Padre como incienso agradable, y la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo. No es por su capacidad, no es por sus obras, es porque Cristo lo está cubriendo a usted. Así que en Cristo somos una dulce fragancia para el Padre. Cada vez que oramos, podemos tener esa conciencia de que esa oración está llegando como olor fragante a Dios, hermano. Dios se deleita en que vayamos a hablar con Él en el nombre de Jesús, porque es olor fragante, agradable a Él. Es una manera de decirle a Dios que nos levante para ser revitalizados, fortalecidos, porque ya no es el pecado que nos lo impide, sino que es Cristo que hace agradable nuestra presencia ante Dios.
Hermano, yo espero, confío, oro a Dios en el nombre de Jesús que usted pueda recibir esta enseñanza, este mensaje, que usted pueda entender que su vida puede tener un sentido diferente. Yo no le estoy hablando de que no van a pasar cosas ni va a vivir cosas difíciles, no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo mejor que nos espera. Amén. Algo mejor, pero además Dios puede apartarlo a usted de cosas, aunque usted las vea, Él lo va a sostener. ¿Sí? A usted no le va a faltar nada cuando entrega su vida a Dios. Puede que no sea la abundancia que el mundo quiere que usted tenga o que el mundo le ha dicho que usted debe tener y merece tener, pero a usted no le va a faltar nada. Esa es promesa de Dios. Yo confío, hermano, en que lo que estamos haciendo está produciendo fruto, y aunque yo no lo vea y aunque yo no lo sienta, confío en que Dios está obrando con poder, y oro para que el Señor ore con poder en todos los que me están viendo y van a ver este mensaje y van a escuchar este mensaje. Gracias, Padre, por las almas caritativas, por las almas bondadosas, por las almas de fe que han confiado en ti. Gracias por darnos el privilegio a nosotros de llegar con tu palabra, Señor, a muchos lugares a través de esta manera, de este medio. Gracias por disponernos para hacer cosas en tu nombre, para tu gloria, en favor de los demás. Padre, gracias porque nada nos falta ni nos faltará. Gracias, Señor, porque tú conoces el corazón de las personas y mueves los corazones generosos para que tu obra continúe adelante. Gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.